Cada año, en el mundo, se extraen más de 350 millones de toneladas de bauxita. Pero, ¿sabías que de 4 toneladas de este mineral solo se obtiene 1 tonelada de aluminio? Este es uno de los metales más importantes de la actualidad, utilizado en aviones, autos e incluso en naves espaciales. Pero aquí va lo más interesante. El 75% de todo el aluminio que se ha producido en la historia sigue en circulación. ¿Cómo es que este metal recorre un camino tan complejo desde la mina hasta su transformación? ¿Realmente es tan ecológico como dicen? Vamos a averiguarlo. Desde la extracción de la bauxita hasta la obtención final del aluminio, hay una serie de procesos tecnológicos complejos que requieren grandes cantidades de recursos y tiempo. Este metal es uno de los protagonistas de la industria moderna, y cada vez más empresas buscan no solo mejorar las tecnologías de producción, sino también reducir su impacto ambiental. ¿Es posible hacer este proceso más eficiente y conservar los recursos del planeta? ¿Cómo está evolucionando la industria del aluminio? ¿Y por qué es tan importante para nuestro futuro? Todo comienza, no en una fábrica, sino bajo tierra. La principal fuente de aluminio es la bauxita, una roca que tiene un aspecto rojizo-marrón. Esta se forma por el desgaste prolongado de rocas ricas en aluminio en climas tropicales. Por eso, los yacimientos más grandes se encuentran en regiones como Australia, Guinea, Brasil, China, India y otros países con climas tropicales. Los mayores productores de bauxita son Australia y Guinea. Por ejemplo, Australia extrae más de 100 millones de toneladas al año, lo que representa casi 1/3 de la producción mundial. Guinea ocupa el segundo lugar, con una producción de alrededor de 50 millones de toneladas anuales. Otros grandes productores incluyen Brasil, China, India y Jamaica, que también están activamente involucrados en la extracción de este mineral. La producción mundial de bauxita en los últimos años ha superado los 350 millones de toneladas anuales. Aquí viene lo curioso. De cada 4 toneladas de bauxita, solo se obtiene 1 tonelada de aluminio puro. El resto son impurezas que deben ser separadas. Así que la extracción de bauxita no solo es un proceso que consume mucha energía, sino que también es extremadamente complejo, requiriendo maquinaria especializada y grandes esfuerzos para aislar el aluminio. El proceso de extracción de la bauxita incluye varias etapas. Primero, se realizan estudios geológicos para identificar los yacimientos. Luego, los mineros excavan, usando maquinaria pesada, excavadoras, bulldozers y camiones de carga. La bauxita extraída se transporta a plantas de procesamiento, donde comienza su transformación en aluminio. El primer paso es convertirla en alúmina. Para esto, se utiliza un método químico llamado proceso Bayer. Primero, la bauxita se tritura y se mezcla con una solución caliente de hidróxido de sodio, lo que permite disolver el óxido de aluminio y separar las impurezas. El resultado es un líquido que se filtra y tras la evaporación produce un polvo blanco, la alúmina. Esta etapa es crucial, ya que la alúmina es esencial para la siguiente fase de producción. Aunque el proceso parece sencillo, en realidad requiere una precisión extrema y un control riguroso de la temperatura y la composición química. Ahora que tenemos la alúmina, llega el momento de la electrólisis. Este es el proceso más complejo y energético en la producción de aluminio. La alúmina se mezcla con criolita, un material que permite disolver el óxido de aluminio a altas temperaturas. La electrólisis se realiza en enormes cubas electrolíticas, donde la temperatura alcanza los 950 grados Celsius. Cuando se pasa una corriente eléctrica a través de esta mezcla, los átomos de aluminio se separan del oxígeno y se depositan en el fondo de la cuba en forma de metal líquido. Este paso es increíblemente importante, ya que es aquí donde obtenemos aluminio puro, que, aunque esté en estado líquido, es la base para fabricar una infinidad de productos industriales. Sin embargo, la electrólisis consume una cantidad enorme de energía.
lo que puede ser un problema tanto ecológico como económico. Por ejemplo, producir una tonelada de aluminio requiere alrededor de 15 megavatios por hora, equivalente al consumo de energía de una casa promedio durante varios años. Afortunadamente, cada vez más empresas están recurriendo a fuentes de energía renovable, como las hidroeléctricas, para reducir su impacto ambiental. Una vez obtenido el aluminio líquido, se vierte en moldes para su posterior procesamiento. Esto puede incluir la creación de bloques grandes o lingotes, que luego se someten a más etapas de transformación. El metal puede laminarse en hojas delgadas o moldearse en piezas de diversas formas. Curiosamente, las láminas delgadas de aluminio que vemos en los envases de productos o en la fabricación de diversos artículos suelen tener un grosor de apenas 1/10 de milímetro. Esto demuestra la alta tecnología utilizada para crear materiales tan ligeros y resistentes. Gracias a sus propiedades únicas, como su ligereza, resistencia a la corrosión y excelente conductividad térmica y eléctrica, el aluminio tiene aplicaciones en múltiples industrias. En el transporte, especialmente en la aviación y la automoción, el aluminio ayuda a reducir el peso de los vehículos, lo que mejora la eficiencia del combustible. Por ejemplo, los chasis de aluminio en los autos permiten ahorrar peso y, por ende, combustible. Además, este metal se usa ampliamente en la construcción, la fabricación de electrónicos y la industria del empaque. En el sector aeroespacial, donde cada gramo cuenta, el aluminio es indispensable. El aluminio también destaca por su capacidad de reciclaje. Como mencionamos antes, el 75% de todo el aluminio producido sigue en uso, lo que lo convierte en uno de los metales más eficientes en términos de reciclaje. Reciclar aluminio requiere solo el 5% de la energía utilizada en su producción inicial. Esto no solo reduce costos, sino que también disminuye significativamente las emisiones de carbono, haciendo que su producción sea más ecológica. En resumen, el aluminio no es solo un metal que usamos a diario, sino un símbolo de la tecnología y la innovación modernas. A menudo no nos detenemos a pensar en todos los procesos que atraviesa este material antes de llegar a nuestras manos. Desde la extracción de la bauxita hasta la compleja electrólisis, donde se requiere una enorme cantidad de energía para obtener una tonelada de aluminio, cada paso es impresionante por su complejidad. Aunque este proceso consume muchos recursos, gracias a las innovaciones y un enfoque sostenible, podemos hacer que su uso sea más ecológico y económico. Por eso, cuando miramos el aluminio, no solo vemos el presente, sino también el futuro. Un futuro en el que este metal sigue transformando el mundo, ayudándonos a avanzar hacia un modo de vida más sostenible y eficiente. Cada año, en el mundo, se extraen más de 3 millones de toneladas de níquel, un metal sin el cual sería imposible imaginar la industria moderna. Pero, ¿sabían que este metal brillante comienza su viaje en las entrañas de la Tierra? En enormes canteras, del tamaño de estadios de fútbol, gigantescas excavadoras con palas de 20 toneladas extraen el mineral que se convierte en la base de la industria del níquel. Y bajo tierra, en profundas minas, máquinas perforadoras especiales crean túneles, por los que cada día se elevan miles de toneladas de materia prima. Esto no es solo minería, es una verdadera operación industrial. ¿Quieren ver cómo, a partir de esta materia prima, se crea níquel puro y brillante? Quédense con nosotros. Se sorprenderán con la escala y las tecnologías de este proceso. Todo comienza con la extracción del mineral. El níquel se encuentra en dos tipos principales de menas: las sulfurosas, que son las más concentradas, y las lateríticas, que son menos ricas en metal. La extracción se realiza tanto por métodos subterráneos como en canteras a cielo abierto, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el mineral.
Decenas de excavadoras gigantes, camiones volquete y equipos de perforación trabajan en la cantera, que por su tamaño puede compararse con un estadio o incluso con un barrio entero. Enormes excavadoras con palas que pueden cargar 20 o incluso 40 toneladas de roca de una vez. Muerden rítmicamente la tierra, levantando gigantescos trozos de mineral a la superficie. Camiones volquete, tan altos como un edificio de 2 pisos, circulan sin cesar entre la cantera y la planta de procesamiento, transportando cada uno 200 o 300 toneladas de carga. Todo esto va acompañado del estruendo de los motores, nubes de polvo y el brillo del metal bajo el sol. ¡Impresionante! Bajo tierra, en las minas, las máquinas perforadoras crean túneles y transportadores especiales llevan el mineral a la superficie. Cada día se extraen aquí miles de toneladas de roca. Y este flujo continuo de materia prima se asemeja a una arteria gigante que alimenta la industria moderna. El mineral extraído se transporta a la planta de procesamiento, donde le espera la primera etapa, la trituración. Primero, el mineral pasa por las trituradoras, que son grandes máquinas con potentes ejes giratorios o martillos que rompen la roca en trozos del tamaño de un puño o más pequeños. Un fuerte estruendo y vibraciones llenan la sala, y el polvo se eleva en el aire como una nube. Luego, estos trozos llegan a los molinos, largos tambores cilíndricos que giran lentamente. Dentro de ellos hay pesadas bolas de piedra o barras que, al girar, trituran el mineral aún más fino, hasta el tamaño de granos de arena o incluso polvo. Este proceso se llama molienda. Todo el tiempo, dentro de los tambores, hay una fricción y golpes continuos que rompen la dura roca en pequeñas partículas, liberando los valiosos minerales de níquel de la roca estéril. Este polvo luego pasa por un tamiz, que separa las partículas demasiado grandes y las devuelve al molino para una trituración adicional. Así, los metalúrgicos obtienen un material homogéneo, listo para las siguientes etapas de enriquecimiento. Cuando el 90% del mineral se ha triturado a menos de 44 milésimas de milímetro, se mezcla con agua y reactivos especiales en grandes máquinas de flotación, tambores o celdas, con un volumen de varios cientos a miles de litros. A esta pulpa se le inyecta aire, que forma millones de pequeñas burbujas. Estas burbujas se adhieren a las partículas hidrofóbicas de los minerales, por ejemplo, sulfuros de cobre y níquel, y las elevan a la superficie. El proceso de flotación dura de 15 a 25 minutos en cada etapa. Y la cantidad de ciclos y el volumen de los productos en circulación se optimizan para la máxima extracción de metales. Generalmente, la flotación consta de varias etapas: flotación primaria, flotación intermedia y flotación selectiva para separar los concentrados de cobre y níquel. Después de la flotación, se obtiene un concentrado en el que el contenido de cobre y níquel aumenta significativamente hasta un 10 o 20% o más, mientras que en el mineral original era solo de unos pocos puntos porcentuales. Los residuos de la flotación, llamados colas, contienen principalmente roca estéril y una cantidad mínima de metales. El volumen de las instalaciones de flotación y la velocidad de alimentación de la pulpa pueden alcanzar cientos de metros cúbicos por hora. Gracias a la flotación, se extrae más del 85% del cobre y níquel del mineral, lo que convierte a este método en uno de los más eficientes en el enriquecimiento. Enormes hornos arden con un fuego naranja rojizo brillante, como si el corazón de la planta metalúrgica latiera al ritmo del metal incandescente. La temperatura aquí alcanza los increíbles 1550 grados Celsius. Eso es más que en la lava volcánica más caliente. En estos hornos, el concentrado de níquel enriquecido se calcina para eliminar el azufre y otras impurezas no deseadas.
El fuego y el calor parecen purificar el metal, expulsando todo lo superfluo. Después de la calcinación, llega el momento de la fusión. El concentrado entra en hornos especiales, donde la temperatura se mantiene tan alta que el metal literalmente se convierte en lava líquida. Allí se añaden fundentes, por ejemplo, sílice, que ayudan a separar la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, como una nube, cubre el metal fundido, protegiéndolo de la oxidación. Y debajo, bajo esta nube, se forma la mata, una mezcla fundida de níquel, hierro, cobre y azufre, que brilla con una luz roja intensa. Los movimientos del metal en el horno se asemejan a una danza lenta de olas de fuego. La conversión es una de las etapas más importantes e impresionantes en la producción de níquel, donde el metal fundido pasa por una verdadera tormenta purificadora. Un recipiente metálico gigante, el convertidor, con un volumen de varias decenas de metros cúbicos, está lleno de mata fundida, una mezcla de níquel, hierro, cobre, azufre y otras impurezas. La temperatura aquí supera los 1500 grados Celsius y el metal literalmente arde con una luz roja brillante. En este metal fundido, a través de boquillas especiales, se comienza a soplar oxígeno o aire a alta presión. Este proceso se puede imaginar como una tormenta en un mar de metal fundido. Bajo la influencia del oxígeno, comienzan reacciones químicas. El azufre se oxida y se convierte en dióxido de azufre, que se elimina del horno. Y el hierro se oxida y pasa a la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, formada por hierro oxidado, azufre y otras impurezas, se acumula en la parte superior y se retira periódicamente, dejando debajo un metal cada vez más puro. Las lenguas de fuego y las chispas que salen del convertidor durante el soplado crean un espectáculo impresionante, que recuerda a una verdadera erupción volcánica. Toda la nave se llena de un zumbido y un estruendo constantes. El proceso de conversión dura desde unos pocos minutos hasta media hora, dependiendo del volumen y la composición del metal fundido. Es importante controlar con precisión el tiempo y la intensidad del soplado para no perder el valioso níquel y obtener un producto lo más puro posible. Al finalizar la conversión, el metal tiene un contenido de níquel de alrededor del 70%, lo que significa que ya está casi listo para la refinación posterior. La refinación del níquel se realiza más a menudo mediante electrólisis. En baños especiales, con sales metálicas fundidas, se colocan ánodos de níquel semipurificado. Y como cátodos, sirven placas metálicas puras. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el níquel del ánodo se disuelve en forma de iones, y luego se deposita en el cátodo, como un precipitado metálico puro. Este proceso ocurre a una temperatura de unos 70 grados Celsius y altas densidades de corriente, lo que asegura un depósito catódico denso y homogéneo. El consumo de energía es de aproximadamente 0,3 kWh por kilogramo de metal, pura eficiencia. $30.000 toneladas de acero, 100 metros de largo y una sola oportunidad para soldarlo todo a la perfección. En el corazón de los astilleros más grandes del mundo, entre destellos de soldadura por arco y el rugido de las grúas, nacen los gigantes del mar, embarcaciones que cruzarán océanos enteros. Aquí, cada cordón de soldadura no es solo metal, es una cuestión de seguridad para miles de personas a bordo. ¿Cómo logran humanos y robots unir cientos de bloques y formar un casco que desafía las olas? ¿Cómo uno de los prodigios de la ingeniería moderna cobra vida ante nuestros ojos? Míralo con atención.
y verás cómo se forja el corazón de un titán oceánico. La soldadura del casco es una etapa clave que determina la resistencia, durabilidad y seguridad del buque. Los métodos tradicionales están siendo reemplazados por tecnologías modernas que aceleran considerablemente el proceso y garantizan una alta calidad de los cordones. El lugar donde se sueldan los cascos es un gigantesco astillero naval. No es solo una zona de trabajo, sino una verdadera plataforma de ingeniería. Estos astilleros cubren decenas de hectáreas y albergan diques secos donde se ensamblan los barcos, además de talleres especializados para el tratamiento del metal. En los diques secos, los cascos se colocan sobre soportes masivos que permiten trabajar cómodamente en cada detalle. Enormes grúas levantan bloques de varias toneladas y los posicionan en las áreas de soldadura. A su alrededor, ruido de maquinaria, el tintinear del metal y destellos brillantes de los equipos de soldadura. Los protagonistas aquí son los soldadores, técnicos altamente calificados que trabajan con diversos tipos de metales. Utilizan técnicas modernas, como la soldadura por gas tungsteno o gas metálico. Estos profesionales trabajan tanto al aire libre como en espacios cerrados, muchas veces en condiciones difíciles, zonas estrechas o con poca luz. El proceso de soldadura del casco es un verdadero espectáculo. Destellos eléctricos iluminan el área, mientras se escucha el zumbido de las máquinas y el golpeteo de martillos. Con trajes de protección, los trabajadores se mueven entre enormes estructuras metálicas. Las grúas levantan bloques de decenas de toneladas, y los robots trabajan sin descanso en los cordones de soldadura. Los sistemas robotizados ofrecen precisión extraordinaria gracias al seguimiento automático de cordones y la corrección en tiempo real. Estos robots pueden ejecutar movimientos programados que aseguran una penetración uniforme del cordón y reducen los defectos al mínimo. En los grandes astilleros de Francia, esta tecnología ha reducido el tiempo de soldadura del casco en un 40%. La soldadura láser utiliza energía de altísima densidad para crear cordones precisos con un mínimo impacto térmico. Este método permite alcanzar profundidades de hasta 300 milímetros en una sola pasada y reduce el consumo de energía en un 60%. La soldadura por fricción-agitación crea uniones sólidas sin fundir el metal, usando fricción para calentar los materiales. Es ideal para unir placas de aluminio largas, comunes en construcciones navales. Construir un crucero gigante puede tomar hasta 3 años. Se comienza con el diseño conceptual del barco, que incluye características técnicas y distribución interna. Después se corta y suelda el acero. El corte se realiza con máquinas controladas por computadora que garantizan precisión y rapidez. El acero se divide en grandes paneles, los cuales formarán el casco. Estas máquinas procesan grandes áreas de metal, haciendo todo más rápido y eficiente. Una vez listos los paneles, se ensamblan usando métodos modernos de soldadura. Robots automatizados siguen programas especiales para ejecutar movimientos precisos durante la soldadura. Esto garantiza una alta calidad en los cordones y reduce la intervención humana. La soldadura robotizada acelera la producción y mejora la productividad del astillero, minimizando errores humanos y asegurando una calidad uniforme. Durante la construcción, se pueden ver enormes grúas levantando bloques masivos del casco para colocarlos en su sitio. Los trabajadores se mueven entre estructuras metálicas colosales y el sonido que los rodea parece una sinfonía metalúrgica.
zumbidos de máquinas y golpes de martillo. Todo se siente como una escena de ciencia ficción. Un barco se compone de cientos de bloques prefabricados que se trasladan al dique seco. Por ejemplo, un crucero puede tener más de 40 bloques, cada uno elevado por grúas gigantes y ensamblado con precisión. Tras completar el casco, se llena el dique seco con agua y el barco flota por primera vez. Luego inicia el acondicionamiento interior, instalación de cabinas, restaurantes, teatros y zonas de confort. Antes de inundar el dique seco, se realizan inspecciones finales del casco. Ingenieros verifican la hermeticidad del casco, la estanqueidad de compuertas y cubiertas y corrigen cualquier detalle. El llenado del dique ocurre a través de compuertas especiales bajo estricta supervisión para evitar daños al casco durante el ascenso del nivel del agua. Se comprueba la flotabilidad para detectar filtraciones o fallos estructurales. También se testean los motores, ejes de hélice y componentes mecánicos. Se revisan redes eléctricas, iluminación y todos los sistemas electrónicos. Se prueban radares, GPS y equipos de navegación. La embarcación sale al mar para pruebas de velocidad, maniobrabilidad y estabilidad. Estas pruebas se realizan bajo diversas condiciones para garantizar que cumpla con todos los estándares de seguridad y eficiencia. Errores en el diseño del casco pueden causar comportamientos anómalos en el agua. Por ejemplo, un mal cálculo del centro de gravedad o estabilidad insuficiente puede provocar un vuelco peligroso. Si el casco no es completamente hermético, puede filtrarse agua y generar pérdida de flotabilidad y accidentes. Las pruebas de flotación ayudan a detectar estos defectos, observando el comportamiento del barco durante el llenado del dique. El barco debe tener el lastre correctamente distribuido para asegurar su equilibrio y estabilidad en navegación. Una mala distribución puede generar problemas durante las pruebas de flotabilidad. Los sistemas estabilizadores, como los de balanceo, deben funcionar perfectamente para mantener el barco estable. Un mal funcionamiento puede comprometer la prueba. La altura mínima del francobordo debe ser al menos el 6% de la longitud total de la nave para garantizar seguridad durante la navegación. Esta regla asegura un margen de flotabilidad adecuado ante olas o factores externos. Dentro de cada batidor viejo hay una verdadera bomba tóxica. Plomo, cadmio, retardantes de llama bromados. Estas sustancias pueden contaminar 1000 litros de agua si simplemente tiramos el aparato a la basura. Pero en una planta en los Estados Unidos vi algo diferente. Aquí desmantelan los batidores pieza por pieza, extraen el cobre, funden el aluminio, filtran las toxinas e incluso le dan nueva vida al plástico. Lo que vi es impresionante. Ahora descubrirás cómo de un montón de basura nace el futuro. Los batidores son más que solo una carcasa de plástico y cuchillas. Dentro de ellos hay cobre, aluminio, componentes electrónicos e incluso materiales peligrosos que no se deben simplemente tirar a la basura. Por ejemplo, el cadmio y el plomo en las conexiones soldadas de la placa electrónica. Son tóxicos y pueden contaminar el suelo y el agua. Algunos modelos también tienen otras sustancias nocivas. Pero, ¿cómo se reciclan? El plomo no solo está en los batidores, sino en el 60% de las placas electrónicas de otros aparatos domésticos. Y 1 gramo de plomo puede contaminar hasta 1000 litros de agua. Durante el reciclaje, estas placas pasan por un proceso de recuperación de metales.
El plomo se funde y se reutiliza en la industria. El plástico de la carcasa puede contener retardantes de llama bromados. Protegen el aparato contra incendios, pero se acumulan en los organismos vivos. Durante el reciclaje, el plástico se limpia y se tritura. Si el nivel de contaminación es demasiado alto, el material se destruye en hornos especiales a una temperatura de 1500 grados. El aislamiento de los cables, al quemarse, libera dioxinas, que son algunos de los tóxicos más peligrosos. Para minimizar las emisiones nocivas, los cables se queman en instalaciones cerradas con un sistema de filtración que captura las sustancias tóxicas. Cada año, solo alrededor del 20% de los recubrimientos plásticos de los cables se reciclan. Un batidor contiene entre 50 y 150 gramos de cobre. No es tóxico, pero un mal reciclaje puede llevar a la pérdida de este valioso recurso. El cobre pasa por un proceso de fusión, lo que ahorra alrededor del 85% de la energía comparado con la extracción de cobre nuevo. En la planta de reciclaje llegan cientos de batidores viejos. Grandes contenedores los vacían lentamente sobre la cinta transportadora. ¿Escuchas ese sonido? El ruido sordo y el tintineo de vidrio, plástico, metal. Los trabajadores inspeccionan rápidamente los dispositivos para separar aquellos que contienen baterías o componentes especialmente tóxicos y comienzan a desmantelar los aparatos viejos. Primero, el cable de alimentación. Lo cortan con una herramienta especial y el alambre de cobre se va al reciclaje. ¿Sabías que el cobre reciclado se usa en la fabricación de nuevos dispositivos? Por ejemplo, el cobre reciclado se usa frecuentemente en la fabricación de nuevos cables eléctricos necesarios para los electrodomésticos y la electrónica. Además, se usa en la fabricación de nuevos motores, teléfonos móviles, sistemas de aire acondicionado e incluso paneles solares. Luego, desatornillan la carcasa. Los manipuladores robotizados desatornillan los tornillos y el batidor se descompone en varias partes. Las cuchillas son de acero inoxidable de alta calidad, que se puede fundir. Dentro del motor hay cobre y aluminio, que se reciclan y se reutilizan en nuevos dispositivos. La carcasa de plástico se envía a clasificación. Puede reciclarse o será destruida. Cada parte va a su contenedor correspondiente. Los motores se envían a desmantelar, el cobre a las fundiciones, el plástico a una limpieza adicional. El reciclaje de la electrónica en Estados Unidos es un tema importante, como lo demuestra el Día Nacional del Reciclaje, que se celebra el 27 de septiembre. Este día nos recuerda la importancia del reciclaje para reducir las emisiones de carbono, ahorrar recursos y reducir los desechos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos. Después de que las partes del batidor sean desmanteladas y clasificadas, se envían a diferentes etapas de procesamiento. Esto incluye la fusión de metales, la limpieza de partes plásticas y el reciclaje de componentes electrónicos. El cobre y el aluminio que se encuentran en los motores a menudo se funden para su uso en la fabricación de nuevos dispositivos, mientras que el plástico se recicla para crear nuevos productos plásticos, como contenedores, botellas o incluso nuevos componentes para electrodomésticos.
Reciclar los batidores y otros dispositivos electrónicos domésticos no solo es un proceso económicamente rentable, sino que también es crítico para la conservación del medio ambiente. Sin un reciclaje adecuado, estos dispositivos pueden causar graves contaminaciones del suelo y el agua, afectando la salud de las personas y los animales. Por cierto, un batidor promedio pesa alrededor de 1,5 o incluso 2 kilogramos, lo que ayuda a entender la magnitud del reciclaje. Si cada uno de los 10 millones de toneladas recicladas anualmente equivale a 1,5 kilos de batidores, eso significa más de 6.500 millones de dispositivos reciclados al año. ¡Increíble! ¿Sabías que algunas partes plásticas de los batidores pueden ser recicladas 10 veces sin perder su calidad? Los científicos descubrieron que ciertos tipos de plásticos, que se usan comúnmente en electrodomésticos, pueden resistir hasta 10 ciclos de reciclaje, lo que reduce significativamente la necesidad de nuevos materiales plásticos. Es impresionante. Muchos piensan que el plástico pierde su valor después de un solo uso, pero en realidad puede reutilizarse muchas veces. El plástico de los batidores es uno de esos materiales que se recicla fácilmente. Es importante mencionar por separado las partes del motor de los batidores. Generalmente contienen una gran cantidad de cobre y acero, que son muy valiosos para su reutilización. Sin embargo, estas partes pueden ser bastante difíciles de reciclar debido a su equipo eléctrico integrado. Las normas internacionales exigen que los componentes electrónicos que contienen materiales tóxicos sean separados para su reciclaje adecuado. Y este es a menudo el último paso, cuando todos los cables y componentes se separan utilizando manipuladores robotizados. Curiosamente, en diferentes países, el proceso de reciclaje puede variar. En Estados Unidos, por ejemplo, existe un sistema de depósitos de desechos, en el que los consumidores pueden obtener descuentos o reciclaje gratuito por entregar sus viejos aparatos, lo que motiva a las personas a entregar sus dispositivos electrónicos viejos para reciclaje. En Europa, la legislación es aún más estricta, y para el año 2021, cada residente de la UE debía entregar al menos 4 desechos electrónicos para reciclaje al año. Esto resultó en un gran aumento del reciclaje y en la reducción de la contaminación ambiental. Fuego frío, agua seca, viento quieto. Dirás que estoy loco. Para nada, compa. Hoy vamos a hablar del hielo seco, esa cosa tan curiosa. ¿Alguna vez te has preguntado cómo lo hacen? ¿Qué rayos es? ¿O por qué lo producen en cantidades tan brutales? Bueno, quédate conmigo, que te voy a contar cómo funciona todo esto y por qué el hielo puede ser seco. ¡Arrancamos, mano! El hielo seco industrial es dióxido de carbono sólido, congelado a una temperatura de menos 78,5 grados Celsius. Para que lo entiendas fácil, el dióxido de carbono es ese gas que soltamos al respirar, el que las plantas agarran y convierten en oxígeno para que nosotros lo respiremos otra vez y sigamos la rueda. También sale cuando quemas combustible, cuando fermentas algo, o incluso en esas bebidas gaseosas que tanto nos gustan. Si lo enfrías a lo bestia y lo comprimes, se vuelve líquido, y si después le bajas el presión de golpe, ¡pum!, se transforma en hielo seco. No se derrite, sino que se evapora directo, como magia pura. Lo usan un montón en medicina, transporte, comida y hasta en efectos especiales, porque enfría rápido y desaparece sin dejar rastro. Es una maravilla, te digo.
En medicina, sirve para guardar vacunas, órganos de donantes, medicinas delicadas. ¿Has oído de la crioterapia? Esa donde te congelan verrugas y cosas así. Eso también es con hielo seco, compa. Para llevar comida congelada, carne, mariscos, helados, también lo usan. En logística, es un salvavidas cuando necesitas que algo llegue frío sin depender de electricidad. En la industria alimenticia, le meten hielo seco a las gaseosas para que tengan burbujas. Y también enfrían productos mientras los fabrican. ¿Y los shows? Ese humo blanco y espeso que ves en conciertos o teatros. ¿Sabes qué es? Hielo seco, claro. Hasta en las pelis, cuando sale vapor de un frasco, es él haciendo su magia. Queda chido en cámara, te lo juro. Hacer hielo seco no es cosa de casa, es puro rollo de fábrica. Se produce en plantas criogénicas o en sitios especializados que manejan dióxido de carbono como expertos. Estos lugares son enormes, ocupan entre 5.000 y 20.000 metros cuadrados. Imagínate de 10 a 40 canchas de básquet juntas. En el centro hay tanques criogénicos, unas moles de metal de hasta 15 metros de alto, que guardan de 20 a 100 toneladas de dióxido líquido. Se escucha un zumbido suave por ahí. Son los compresores y las máquinas prensadoras dándole con todo. Los tanques gigantes sueltan el gas por tuberías gruesas hacia las prensas, que en un minuto pueden sacar hasta 500 kilos de hielo seco. Es una locura de eficiencia, mano. Cuando el dióxido líquido sale del tanque y se expande rápido, se congela al instante y se vuelve como nieve suelta. Una nube blanca y espesa se levanta sobre las cámaras de prensado, mientras los pistones hidráulicos aplastan esa nieve hasta hacerla bloques o bolitas duras. Las cintas transportadoras no paran. Llevan los bloques fríos por túneles helados, donde la temperatura no sube de menos 40 grados, para que no se evapore antes de tiempo. Hay máquinas automáticas que cortan las placas grandes en pedazos o las hacen granitos de unos milímetros. Las empacadoras van a 1000. Meten el hielo seco en contenedores térmicos, desde paquetes de 1 kilo hasta cajones de cientos de kilos. Todo calculado al milímetro. Luego vienen las máquinas selladoras automáticas, que cierran los paquetes para que no se escape nada. En una hora, una fábrica así puede sacar unas 5 toneladas de producto. Y mientras tanto, el humo blanco anda flotando por ahí, dándole un toque misterioso y tecnológico al asunto. Como te dije, en la planta, el frío es brutal, por debajo de los menos 40 grados. Imagínate el hielo que hace ahí dentro. Los trabajadores se cubren con ropa especial. Trajes térmicos que no dejan pasar el frío. Guantes gruesos para no quemarse con el hielo seco. Goggles y máscaras para proteger ojos y pulmones del gas. Hasta el calzado tiene suela gorda para no congelarse los pies en el piso metálico. Como hay tanto vapor, las ventilaciones son clave para mantener el oxígeno en orden y que nadie se asfixie. Los turnos son cortos, alternan entre el frío y descansos en salas calentitas, porque si no, no aguantas. Mucho del proceso es automático para no exponer tanto a la gente, pero igual se necesita aguante y seguir las reglas al pie de la letra. ¿Y de dónde sacan tanto dióxido de carbono?, me dirás. No andan cazándolo en el bosque, tranquilo. Lo obtienen como desecho de otros procesos químicos, como cuando hacen amoníaco o fertilizantes. O sea, es ecológico, porque usan lo que ya existe y no lo fabrican de cero.
Las fuentes principales son la producción de amoníaco, las cervecerías con su fermentación, las refinerías de petróleo y las fábricas de cemento. En vez de tirar ese dióxido al aire, lo atrapan con equipos especiales, lo limpian de impurezas y lo secan para que quede puro. Luego lo comprimen a alta presión para volverlo líquido y lo enfrían a menos 20 grados para que sea más compacto. Así no solo bajan los gases de efecto invernadero, sino que hacen algo útil con ellos. Doble ganancia, compa. Dato curioso, aunque le digan hielo, no se derrite. El hielo normal se hace agua, pero este pasa directo a gas. Eso es sublimación, y por eso no deja charcos, solo desaparece. El hielo seco es perfecto para conservar comida, pero ojo, si lo tragas por error o respiras mucho, te puedes quemar o asfixiar. Hubo un caso de unos amigos que echaron hielo seco a una piscina para hacerla cool. Resultado, varios no la contaron. Tocarlo con la piel también te quema por el frío. Así que, aunque es una maravilla, hay que manejarlo con cuidado. ¿Me oyes? Esta cosa única tiene 1000 usos, pero hay que tratarla con respeto. Y listo, compa, eso es todo sobre el hielo seco. Cada año se producen más de 10.000 millones de barras de labial en todo el mundo. Sí, 10.000 millones. Es tanta cantidad que, capa tras capa, se podría cubrir todo un estadio de fútbol. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de qué está hecha tu barra de labios favorita? ¿Sabías que para fabricar 1 millón de unidades se necesitan casi 200 toneladas de cera? ¿Y cómo es que los aromas frutales y florales se convierten en ese tono perfecto para tus labios? Hoy te llevaremos tras bambalinas del proceso de fabricación del labial, donde la cera derretida, la maquinaria de alta precisión y los pigmentos vibrantes se combinan para crear una auténtica obra maestra de la cosmética. Los ingredientes principales del labial son una mezcla de ceras, aceites, pigmentos y aromas. Cada uno tiene su propio origen y propiedades especiales, lo que permite que el producto no solo dé color, sino que también proteja e hidrate los labios. Las ceras forman la base y aportan firmeza. Las más comunes son la cera de candelilla y la de carnauba, extraídas de plantas, mientras que la parafina y la cera de abejas provienen del petróleo o de colmenas. Estas ceras definen la textura del labial, su resistencia y ese brillo característico. Los aceites, por su parte, hidratan y suavizan. Se utilizan aceites vegetales, como el de karité, ricino, girasol, almendra o coco, que le dan esa textura cremosa y facilitan la aplicación. Los pigmentos son los responsables del color. Pueden ser naturales o sintéticos, e incluyen compuestos como óxido de cromo, óxido de hierro y anatasa, todos seguros para el uso en cosmética. Los aromas juegan un papel clave. Pueden ser extractos naturales de flores y frutas o fragancias sintéticas. Además, se añaden antioxidantes y vitaminas para mejorar el cuidado de los labios. Uno de los más usados es la vitamina E, que no solo mantiene el labial fresco, sino que también nutre la piel. Los ingredientes provienen de distintas partes del mundo. Las ceras y aceites suelen recolectarse en regiones tropicales, donde las plantas tienen propiedades ideales para la cosmética. En cambio, los pigmentos se crean en laboratorios especializados, utilizando tecnología avanzada en química y ciencia de materiales. Cada año, la industria produce alrededor de 10.000 millones de labiales y brillos. Un mercado gigante que sigue siendo uno de los más populares en el mundo del maquillaje.
Todo comienza en la fábrica. Los ingredientes principales, ceras, aceites, pigmentos y otros compuestos, se mezclan en enormes recipientes industriales. Allí se calientan hasta alcanzar la temperatura ideal. Por ejemplo, la cera se funde a unos 60 grados, mientras que los aceites y otros aditivos se combinan para crear una base estable. Cuando la mezcla está lista, se incorporan los pigmentos que darán color al labial. Estos pueden ser en polvo o en pasta, y antes de añadirse, se disuelven en aceites vegetales o disolventes cosméticos. Este paso es clave para garantizar una distribución uniforme del color. Los pigmentos no se agregan de golpe. Se incorporan poco a poco con máquinas especializadas, como mezcladores y homogeneizadores, que garantizan una integración perfecta sin grumos ni manchas. La mezcla se calienta nuevamente, esta vez a 60 o 70 grados, asegurando que los pigmentos se distribuyan de manera homogénea. Aquí entran en acción potentes agitadores industriales que generan movimientos en espiral, evitando que los pigmentos se asienten en el fondo o formen grumos. Después de mezclar los pigmentos, se realiza una inspección de calidad para verificar que el color sea el correcto. Se prueban muestras y, si es necesario, se ajusta la fórmula con más pigmentos o aditivos hasta obtener el tono exacto. Una vez logrado el color deseado, la mezcla se agita una vez más para garantizar una textura uniforme. Luego, se enfría gradualmente hasta alcanzar la consistencia perfecta para solidificarse. Pero antes de dar el siguiente paso, faltan los aromas y las vitaminas. Aquí se añaden los compuestos que darán ese toque especial: aceites esenciales, extractos frutales o fragancias artificiales como vainilla, caramelo o frutos rojos. Además, se incluyen vitaminas como A, C y E, que se incorporan en soluciones oleosas o en microcápsulas, lo que permite que se absorban mejor en la fórmula. Para producir 1 millón de labiales, se necesitan aproximadamente 200 toneladas de cera y una cantidad incalculable de aromas. Ahora viene una de las fases más impresionantes: el moldeado. La mezcla caliente y líquida se vierte en moldes de metal o silicona, diseñados con precisión milimétrica para dar forma al labial. Los dispensadores industriales dosifican cada porción con exactitud, sin permitir que se derrame ni una gota de más. Este proceso se ve casi como una escena de ciencia ficción. La cera derretida, con su color vibrante, fluye con suavidad y llena cada molde a la perfección. Luego, los moldes pasan a cámaras de enfriamiento, donde la temperatura desciende hasta -5 grados. En solo unos minutos, la mezcla se solidifica, adquiriendo una textura lisa y uniforme. A través de enormes vitrinas de refrigeración, se pueden ver cientos de labiales endureciéndose poco a poco, preparándose para el siguiente paso. Cuando la estructura está completamente firme, los moldes se abren y los labiales son expulsados con precisión mecánica. Y aquí ocurre la magia final. Cada barra pasa por rodillos pulidores que eliminan imperfecciones y le dan ese brillo impecable. Finalmente, los labiales llegan a la línea de ensamblaje, donde se colocan en sus estuches. Los brazos robóticos los insertan en carcasas metálicas o de plástico, asegurando que cada pieza encaje a la perfección. Este es uno de los momentos más fascinantes. Cientos de labiales entran en sus estuches al mismo tiempo, girando en perfecta sincronía. Y así, tras un proceso que mezcla ciencia, tecnología y un toque de arte, nacen los labiales que vemos en las tiendas. Cada año, en Japón,
se consumen más de 120.000 toneladas de pescado. Y una parte considerable no se destina a freír, sino al sashimi, finas láminas de este manjar crudo. Pero, ¿qué pasa si un solo error puede costar la vida? En esta historia, no se trata solo de la precisión del fileteado o la perfección de los cuchillos japoneses. Verás cómo funciona un sistema donde incluso el pescado se sacrifica humanamente. Y los maestros pasan un examen comiendo su propio fugu. Esto no es cocina, es un ritual al borde de la vida y la muerte. Los mares que rodean Japón no son solo un elemento natural, sino una enorme arteria vital de la que el país extrae diariamente pescado fresco para su orgullo gastronómico más famoso, el sashimi. Todo comienza de noche. En los pueblos costeros rugen los motores de barcos especiales, equipados no solo con redes, sino también con los más modernos sistemas de sonar. Los capitanes siguen el movimiento de los bancos de atún, o caballa, como si fuera una operación militar. La precisión es clave. Hay que pescar el pescado en su punto ideal, cuando está más graso, tierno y no ha sufrido estrés. Cuando se detecta el objetivo, las redes y arpones se lanzan a la velocidad del rayo. Todo sucede en cuestión de minutos. Un solo barco puede llevar a bordo más de 20 toneladas de pescado por viaje. Pero lo más importante es conservar la frescura. Por eso, tan pronto como la captura llega a cubierta, el pescado se enfría instantáneamente con hielo. O, en el caso de las variedades premium, se realiza el procedimiento de ikejime, un sacrificio rápido a través de la médula espinal para que la carne no se deteriore por el estrés. Luego comienza la carrera hacia tierra firme. El pescado se carga en camiones refrigerados y se lleva directamente a las plantas de procesamiento o a la subasta de pescado de Tokio. Todo debe ocurrir en menos de 24 horas. De lo contrario, el manjar no tendrá derecho a llamarse sashimi. Mientras los barcos pesqueros aún están atracando, en la planta ya hay mucho movimiento. En la zona de recepción especial, como en un laboratorio estéril, los equipos se preparan para inspeccionar cada lote. Los contenedores con la pesca fresca se trasladan inmediatamente a esclusas refrigeradas, donde la temperatura se mantiene entre 0 y 2 grados Celsius. Aquí no hay casualidades. La calidad del pescado para sashimi se controla tan estrictamente como en la industria farmacéutica. Primero, control visual, color de la piel, brillo de las escamas, transparencia de los ojos. Luego, medición de la temperatura muscular dentro de la pieza. No debe superar los 5 grados Celsius. En el laboratorio contiguo se analizan muestras para detectar histamina y parásitos, ya que el pescado se consumirá crudo. Para algunas variedades, como el atún de aleta azul, en las empresas incluso hay especialistas en degustación de filete crudo. Ellos determinan por el sabor si la carne tiene la textura, grasa y regusto adecuados. Si el lote pasa el control, se acepta, se pesa y se etiqueta. Cada pieza recibe un código de respuesta rápida con todo su historial. ¿Dónde se pescó? ¿Cuándo? ¿Cómo se almacenó? Esto permite no solo rastrear la calidad, sino también generar confianza entre los gourmets más exigentes de Japón y de todo el mundo. Después de pasar todas las inspecciones de control, el pescado llega a la sala de despiece. Un verdadero reino de precisión, velocidad y maestría. Aquí todo brilla con acero. Cuchillos, mesas, transportadores. Cada movimiento es como una danza perfeccionada. En estas salas trabajan maestros fileteadores especialmente entrenados que durante años dominan el arte de procesar el pescado. Un solo atún de 200 kilogramos puede despiezarse en cuestión de minutos, y ni un gramo de carne preciosa se desperdiciará. El proceso comienza con un corte grueso.
Se separan la cabeza y la cola, se retiran las vísceras, luego se quita la piel con cuidado. A continuación, el pescado se filetea. Se separan los grandes filetes de la espina dorsal. Para el sashimi, la textura ideal es crucial, por lo que el corte debe ser liso y sin daños. Todo se hace a mano o con máquinas semiautomáticas, pero las operaciones más delicadas, solo por las manos del maestro. En algunos casos, se utiliza una técnica japonesa especial de despiece llamada ikejime. Es un método humano y delicado de procesamiento que permite conservar la máxima frescura y textura de la carne. Estas piezas cuestan más y están destinadas a los clientes más exigentes. Los recortes, cabezas y espinas no se tiran. Se clasifican inmediatamente para su uso posterior. En caldos, conservas o alimento para animales. Nada se desperdicia. Todo el sistema está diseñado para la máxima eficiencia y el respeto por el producto. Hablemos por separado del sashimi más caro. ¡Y más peligroso! Se corta tan fino que el patrón del plato se transparenta a través de los trozos, como si fuera seda. Esto no es solo pescado, es fugu, el manjar más peligroso de Japón. Un plato al borde de la vida y la muerte. Su veneno es más potente que el cianuro. Un error del chef. Y la comida podría ser la última. El fugu, o pez globo, puede inflarse cuando se asusta. Gracias al aire o al agua, se hincha hasta adoptar una forma esférica para ahuyentar a los depredadores. Pero lo más aterrador en él es invisible. En el hígado, los ovarios, los intestinos e incluso la piel contiene tetrodotoxina, una potente neurotoxina capaz de paralizar los músculos y detener la respiración. Y no hay antídoto. Precisamente por eso, el procesamiento del fugu en Japón solo está permitido a chefs especialmente entrenados. Para obtener la licencia, pasan hasta 3 años de formación, estudian la anatomía del pez, practican el despiece y presentan un examen estatal. Solo alrededor del 30% de los aspirantes lo aprueban. Durante el examen, deben despiezar correctamente el pescado, prepararlo y comer su propio plato. ¡Qué nervios! El sashimi de fugu es más un ritual que una comida. Se sirve cortado extremadamente fino. Los trozos son casi transparentes, dispuestos en el plato en forma de flor de crisantemo, el símbolo tradicional de la muerte en Japón. Todo esto es un recordatorio del peligro que se esconde bajo la belleza. El sabor del sashimi de fugu es exquisitamente delicado, casi neutro. Aquí lo principal no es el placer, sino la experiencia y la confianza en el maestro. A veces, los clientes piden un ligero hormigueo, una sensación que se produce en la lengua cuando un trozo de pescado toca la mucosa con una microdosis de toxina, dejada deliberadamente por el chef. Pero eso es jugar con fuego. En las fábricas, el fugu no se procesa a gran escala. El riesgo es demasiado grande. Empresas individuales con licencia pueden producir kits para sashimi de fugu, carne limpia, procesada por un especialista certificado, envasada al vacío, cumpliendo todas las normas. Pero incluso estos kits están prohibidos en muchos países debido al peligro. En Japón, los platos de fugu se pueden degustar en restaurantes especializados, los tekai, donde todos los chefs tienen permiso. Una cena así cuesta entre 100 y 300 dólares, dependiendo de la temporada y el tipo de pescado. ¿Y cuánto estarías dispuesto a pagar por el riesgo de morir? El fugu más valorado es el capturado en invierno. Su carne es más firme y su sabor más profundo. El pescado se captura en el Océano Pacífico, cerca de la costa de Japón. Es principalmente pesca manual, con redes especiales o cañas de pescar.
Parte del fugu se cría en granjas, donde se le alimenta con un pienso especial para evitar la acumulación de toxinas. Pero incluso con este fugu de granja, se trabaja con la máxima precaución.